Gracias presidente y colegas. Voy a coincidir con los senadores y senadora que me precedieron en la palabra en que este es un problema real y que no tiene justificación. No hay justificación ni cultural, ni de ningún tipo que explique que este tipo de prácticas sigan persistiendo. No estamos hablando de la abuela que le recibe al nieto, de la tía que le recibe al sobrino, o de una familia amiga que le acoge a un menor para que estudie en la capital de algún lugar porque hay mejores condiciones de enseñanza. Estamos hablando de personas que se valen de la necesidad que tiene una familia y someten a un menor a una situación de explotación laboral, ya sea en el hogar o de cualquier manera posible. O sea, creo que nosotros podemos definir bien ese texto de tal manera que no queden dudas de sobre qué estamos hablando. Un número para tratar de dimensionar el problema que yo creo que acá debe haber en este estudio que voy a mencionar, debe haber un subregistro importante, porque yo no creo que, si bien es una cifra importante, yo no creo que esta sea una cifra real, creo que estamos ante más casos. Pero hay una investigación del 2011 que estiman que a esa fecha habían algo así como 47.000 niños y niñas en estas condiciones. Entonces, el impacto es importante, grave, afecta el desarrollo de la niñez, porque vulnera derechos de niños, niñas, adolescentes, genera un vínculo de vulnerabilidad y desventaja para estos niños y niñas que están en esta situación, que puede perpetuarse en su edad adulto, socava el derecho a la educación, ya que aunque el niño o la niña que está en situación de criadazgo vaya a la escuela, obviamente va en desventaja, porque le está dedicando mucho tiempo a trabajar. Y no estamos hablando de ayudar en las labores domésticas, barriendo, ordenando su cuarto, lavando su ropa, no estamos hablando de eso, estamos hablando en condiciones de explotación. Se generan condiciones peligrosas de trabajo, recordemos que el trabajo infantil está prohibido. Se pueden generar condiciones insalubres, falta de atención médica, riesgos de malnutrición, en fin, se viola el derecho a la salud. Y lo más grave es la separación de las familias. Estos niños y niñas, por una cuestión social, se ven separados de su familia. Entonces, todo este contexto hace que la protección, en estos casos, que la protección de la niñez contra la explotación y diversos tipos de abusos que pueden llevar a abusos mayores inclusive, sean absolutamente ineficaces. Entonces, el problema es real, eso requiere, por supuesto, dar una respuesta a estándares que no son solamente nacionales, son estándares internacionales, propios de convenios internacionales de los cuales Paraguay es parte. Hay que complementar las políticas públicas existentes. Me parece importante visibilizar la persistencia de estas prácticas. Eso es sumamente relevante. El carácter punitivo de por sí no va a resolver el problema, porque acá hay un problema cultural de por medio. Hay gente, no digo el exceso cuando se llega a la explotación, pero hay gente que considera que es una práctica normal, así que hay que visibilizar el problema y hay que generar conciencia de que esto está mal. Los niños, niñas, tienen que disfrutar el derecho de ser niños y niñas. Tienen que estudiar, tienen que jugar, tienen que tener una infancia feliz. Es lo que
es lo que se merece todo niño, toda niña, y los adolescentes también tienen derecho a estudiar, tienen derecho a formarse, tienen derecho al ocio, tienen derecho a divertirse, el derecho a la felicidad. Fíjense que nosotros nos olvidamos muchas veces que en tiempos de la Revolución Francesa, en tiempos inclusive anteriores, los filósofos del liberalismo clásico hablaban de la felicidad como un derecho, y nosotros nos olvidamos de eso. No solamente para la niñez, pero principalmente para la niñez y la adolescencia. En fin, hay mucho por hacer. Ahora, dicho todo esto, yo me inclino, creo que se están mezclando materias de derecho diferentes en un mismo proyecto. Y eso no me parece correcto desde un punto de vista técnico. El proyecto que nos viene de diputados tiene un carácter eminentemente preventivo. Y nosotros hemos mezclado ese carácter preventivo con una ley penal. Y eso es problemático. Y acá voy a decir voy a señalar algunas cuestiones, creo que ya las mencionó el colega líder Amarilla, pero voy a poner un poco más de énfasis. En primer lugar, hay una cuestión de sistemática jurídica. Esto tiene que estar en una ley penal, tiene que estar en el Código Penal. Nosotros nos estamos llenando de leyes que al final establecen un tipo penal. Y eso es sumamente complicado, es sumamente... O sea, nosotros al escribir una ley no tenemos que pensar solamente como legisladores, sino tenemos que pensar como el operador de justicia, como el fiscal, como el juez va a leer esta ley. Entonces, nosotros generamos leyes y al final establecemos un tipo penal. Y eso genera problemas sistémicos y problemas de interpretación. Hoy el principal problema para un abogado, con todas estas leyes que estamos sacando, es saber cuál es el marco legal. Es sumamente problemático. En otros países, y no vamos a hablar de la región Chile, Uruguay, cuando se toca una ley, cuando se toca el Código Penal, en el boletín oficial del Estado, no recuerdo cómo se llama el de Uruguay, pero la mayoría de los países es así, uno accede al Código Penal y tiene el texto ya completo, definitivo. Nosotros no tenemos todavía esa herramienta. Entonces, generando este tipo de leyes especiales generamos problemas, estamos tocando indirectamente leyes penales y generamos problemas para el conocimiento mismo de la ley. Lo otro, así como está en el texto de comisión, hacemos una ley en blanco porque definimos en un artículo qué es el criadazgo y después vamos a la definición del tipo penal, la tipificación se remite a la definición. Eso también es problemático. O sea, en el artículo que establece el tipo tendría que estar la definición clara del tipo penal, de la conducta que se está penalizando. Entonces, estas son normas y nos estamos llenando de normas en blanco. Dice, el que incurre en la conducta de tal artículo, y después se modifica ese artículo y ¿qué pasa? O se cambia la ley y ¿qué pasa? O sea, técnicamente estamos aprobando leyes conflictivas. Por otro lado, existe también una superposición, porque tenemos la ley de trata, y me podrán decir, sí, pero la ley de trata es para situaciones en el exterior. También hay legislación de trata interna en el país, de trata de personas. Así que también estamos, y acá hay una delgada línea, o sea, el criadazgo, y fue un criterio, hay un dictamen, un informe de la Corte Suprema de Justicia, que a mí no me convence mucho, pero bueno, que señala que se podría incluir esto como una forma de trata. Digo, no me convence mucho, pero lo que sí queda es que en evidencia que hay una superposición. La otra cuestión que me preocupa es la gradualidad. Nosotros establecemos como tipo base
del criadazgo hasta 6 años, lo cual supone un crimen. O sea que automáticamente, y de acuerdo a la práctica de los tribunales, automáticamente esto ya significa prisión preventiva y tratamiento de crimen. O sea, yo creo que en lo posible deberíamos evitar eso y establecer una gradualidad más clara, porque nosotros en la ley establecemos, primero, condición de explotación. Segundo, que prive acceso a la salud, a la educación. O sea, ponemos un montón de condiciones que parecieran ser agravantes, pero no siempre se van a dar todas esas condiciones. ¿Qué pasa si no se dan todas esas condiciones? El juez tiene el margen de establecer el máximo, pero de todas maneras, la persona que se vea encausada, aunque vamos a decir, la situación la gravedad de la situación sea mínima, igual la persona ya se expone automáticamente a un crimen. En consecuencia, si bien la ley no dice eso, pero los tribunales en general, por la expectativa de pena, los juzgados, de garantías, por la expectativa de pena o la fiscalía, muchas veces piden ya prisión preventiva de entrada. Por no decir también que se exponen a prácticas extorsivas y otro tipo de cuestiones que también se pueden generar. Entonces, creo que el tipo penal tiene que tener una mejor definición, de tal manera que exista una gradualidad de los casos más leves a los casos más graves. Y en los casos muy graves, cuando verdaderamente, y hay varias propuestas de agravantes que me parecen razonables, sí en los casos sumamente graves se puede llegar a 8 o 10 años, pero el tipo base, hay que cuidar mucho el tipo base, porque el tipo base determina un montón de situaciones que hacen parte que están en la parte general del código penal. Entonces, yo sugeriría que no se pase de 5 años en el tipo base y en sus formas agravadas sí llegar a 10 años. Pero cuidar también el tema de las formas agravadas, porque por ejemplo, si hay abuso sexual, la forma agravada se va a generar una situación de antinomia, donde las leyes que aprobamos últimamente contra el abuso de menores van a tener una pena más alta para el abuso normal que en el caso de criadazgo. O sea, hay que tener cuidado también con eso. Y finalmente, la ley penal establece que en caso de duda se está por la norma que beneficia al encausado. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado con la sistemática cuando se toca el Código Penal. Y finalmente, presidente y colegas, yo me inclino por el texto de diputados, porque acá hay un componente social muy grande, que es la condición de pobreza y extrema pobreza de muchas personas, con un tipo... por eso el enfoque preventivo de la Cámara de Diputados me parece el más correcto para este momento. Y sobre todo, no hay que caer en la hipocresía, porque el texto, el papel, soporta todo. Pero si nosotros no invertimos en las familias que están en pobreza y en extrema pobreza, porque acá lo que tenemos que evitar es que las familias que están en situación de pobreza o extrema pobreza no tengan que recurrir a este tipo de prácticas y puedan mantener a sus hijos e hijas y que ellos tengan acceso a la salud y la educación. Acá hay que trabajar con las familias. Yo no creo que una madre o un padre en general quieran separarse de sus hijos y de sus hijas. Si lo hacen por una situación extrema. Entonces, pienso que tenemos que aprobar el texto yo por lo menos voy a votar por el texto de diputados y hacer una norma penal especial, ya sea yo sugeriría dentro del Código Penal, una ley que amplía el Código Penal y que cría el tipo penal de criadazgo. Muchas gracias, presidente.